Momento esperado de los martes y jueves, consultándole al experto, el licenciado Talamonte, por supuesto que le aclara a usted sus dudas, sus preguntas y desde luego sus problemas. Así es, licenciado, ¿de qué vamos a estar conversando hoy? Bueno, gracias, estimados licenciados, compañeros. Vamos a hablar acerca de dudas que han llegado, muchísimas, de parte de estudiantes de Derecho. ¿Qué le parece, mi querida licenciada? Excelente. Entonces, a hacer todas las preguntas, 55 34 80 61 es el WhatsApp de Noti7. Vamos a dejar nosotros al experto para que responda y nosotros nos despedimos. Será hasta mañana. Así es, el set, todo suyo, licenciado. Excelente, muchísimas gracias. Miren qué compañía más agradable estar acá, empezando este segmento con grandes personalidades. Bueno, entonces vamos a pedirle a nuestra producción acá de Noti7 que pasemos para responder a la primera pregunta. Queríamos tener expertos de alto nivel, pero alcanzó para que estuviera yo, así que vamos con la primera. Licenciado Talamonte, los saluda Rafael del Progreso. Con mi esposa vivimos desde hace casi 13 años en un pequeño terreno del cual no tenemos papeles. ¿Será que podremos tener problemas por eso? Bueno, definitivamente no tener papeles de un lugar donde uno vive no es la situación más aconsejable, pero le voy a comentar lo siguiente. A ver, hay una institución del derecho civil que se llama usucapión. Estoy seguro que muchos de ustedes dirán, ¿y eso qué es? La usucapión consiste en lo siguiente, es precisamente el caso de ustedes. Viven en un sitio, no tienen los papeles del mismo, pero donde viven es público, es decir, la comunidad los conoce. Donde viven es un lugar que se los hayan dado, ustedes lo hayan ocupado de alguna manera o que por alguna razón están allí. Lo han hecho de manera pacífica y lo han hecho de manera continua por más de 10 años y no hay nadie que haya reclamado, mire, ese lugar a mí me pertenece. Entonces se puede hacer uso de la titulación supletoria. ¿Qué es eso? Pues sacar en el registro de la propiedad precisamente esos papeles a nombre suyo a través de la institución del derecho civil llamada usucapión, la posesión pacífica y pública de un lugar donde ha vivido durante más de 10 años. Espero haber dado respuesta a su pregunta. Vamos con la siguiente porque es muy importante seguir acá en Noti7 55 34 80 61. Licenciado, ¿qué diferencia hay entre derecho vigente y derecho positivo? Bueno, dos grandes conceptos de lo que significa en lo legal el derecho. Vamos a ponerle un ejemplo y les voy a pedir a todos que puedan tomar el ejemplo del artículo 18 de la Constitución. El artículo 18 de la Constitución de Guatemala habla de la pena de muerte. Ahí tenemos el ejemplo perfecto del derecho vigente. ¿Vigente por qué? Porque en algún momento actual o en algún momento en el tiempo esa norma se puede aplicar o se pudo aplicar. En el caso de Guatemala, actualmente, aunque está en la Constitución, es derecho vigente el artículo 18 de la pena de muerte porque por el momento no puede ser aplicada por cuestiones de derechos humanos y pactos internacionales en esa materia. Ahora, derecho positivo es todo aquel que estando dentro de la norma, ¿qué es la norma? Cualquiera de las leyes, cualquiera de los códigos, sí se puede aplicar en este tiempo y en este momento. Quiere decir que retomando el ejemplo del artículo 18 constitucional, es derecho vigente porque está en la Constitución, pero en este momento no es derecho positivo ya que no puede aplicarse esa pena. Cualquier otra norma, cualquier otra ley, cualquier otro artículo que en este instante pueda aplicarse es derecho vigente y es derecho positivo. 55 34 80 61, comprometidos con la noticia, pero comprometidos con sus preguntas. Buenos días, licenciado Talamonte, me llamo Sofía. Hola, Sofía. Quisiera saber más acerca del recurso de exhibición personal. ¡Wow! Aquí estamos hablando, Sofía, de una de las garantías constitucionales más, pero más importantes. ¿A qué nos referimos con el recurso de exhibición personal? Bueno, les quiero comentar a todos que hay 3 recursos de orden constitucional muy importantes consignados en la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Y esos son los 3 recursos. Ahora, específicamente en el recurso de exhibición personal, los romanos, y nuestro derecho se deviene y se deriva del derecho romano, le llamaban el habeas corpus. Es lo que nosotros llamamos exhibición personal. ¿Para qué sirve? Primero, para determinar la legalidad o en todo caso ilegalidad de una detención.
muchas veces las personas pueden ser detenidas ilegalmente o estar retenidas de una manera no legal, pero muchas veces también lo que se pretende a través del recurso de exhibición personal es eso, exhibir a la persona para dar fe de que está bien, de que no está siendo amenazada y de que no está sufriendo vejámenes, malos tratos, tratos crueles, inhumanos, degradantes o torturas de alguna u otra manera. Entonces se utiliza el recurso de exhibición personal, el habeas corpus, para poder exhibir a la persona, para poder mostrar que no está sufriendo ningún daño en su integridad física. Eso no le quita que si tiene alguna responsabilidad penal, pues probablemente sí pueda estar detenido en una prisión de nuestro país. A eso se refiere. Entonces continuamos, 5534-8061. Recuerde, somos Noti7. Yo que usted ya estaría mandando mis preguntas o escribiendo las preguntas para el próximo día jueves, porque es importante que usted no se quede con duda de nada. Muy buenos días, me llamo Rubén. Hola Rubén, buenos días. Estudio Derecho en la USAC y mi pregunta es, ¿qué significa abrogar una ley? Oh, qué buena pregunta. Son términos jurídicos, son términos legales que casi nunca escuchamos en el día a día. Cuando se deroga un artículo, que ese es otro término, es que ese artículo deja de estar en vigencia. Un artículo o varios artículos derogados, pero cuando se abroga una ley es cuando se suprime completamente ese cuerpo legal, es decir, esa ley deja de estar vigente. En Guatemala generalmente se trata mucho de legislar por parte de los distintos legislaturas en el Congreso de la República, pero a veces, fíjense ustedes, sería necesario el poder abrogar, es decir, cancelar, anular leyes que están desfasadas. ¿Sabe usted, como una curiosidad jurídica, que hay una ley que todavía está vigente, que data de los principios del siglo XX, 1900, 1920, por allí, que todavía sanciona a las personas que su caballo defeca en las calles? Esa ley debería de ser abrogada completamente, porque ya quién anda en caballo en las calles. Entonces, abrogar es suprimir, cancelar de manera total y completa una ley. 5534-8061, nosotros somos Noti7, hoy sirviéndole a usted a través de preguntas de personas que las tienen o personas que son estudiantes de Derecho. Licenciado, yo quiero saber en qué parte de la ley dice que la Constitución es la ley más importante. Le quiero explicar a usted lo siguiente. A ver, número uno, esto se llama, es un principio, y el principio es primacía constitucional. Tiene que haber un orden, así como hay un orden, por ejemplo, en el ejército, generales, coroneles, tenientes coroneles, y bueno, viene todo lo demás. Así como hay un orden en la policía, que hay comisarios generales, comisarios, subcomisarios y todo lo demás. Pues tiene que haber un orden hasta en la vida, ¿no? Donde está papá, mamá, que son quienes llevan la rienda del hogar, y luego vienen pues los hijos y hay un orden establecido. Lo mismo pasa con el tema de la Constitución. El principio de la primacía constitucional lo encontramos en el artículo 175 de la Constitución. Allí dice que, y así dice taxativamente, primacía constitucional, la Constitución está por sobre todas las leyes. Y cuando una ley, fíjense ustedes, altere lo que dice la Constitución, menoscabe algún derecho o quite alguna garantía, dice que esa ley va a ser nula ipso iure, o esa resolución, y eso significa que va a ser nula de pleno derecho, que no nace a la vida jurídica, porque por sobre todo, en primer lugar, la Constitución, para ustedes estudiantes de Derecho, es la pirámide de Kelsen, la CORI, arriba la C, que es la Constitución, abajo la O, de las leyes ordinarias, los decretos del Congreso, abajo la R, que son los reglamentos internos, y por último la I, que son las normas individualizadas. Vamos consultándole al experto, sigue avanzando, 5534-8061. Una de mis más grandes dudas es cuando un delito es culposo o doloso. Me llamo Jocelyn. Hola Jocelyn, mire qué interesante, delitos pueden ser culposos y dolosos, tiene usted razón. La culpa es cuando se hace algo, fíjese usted, por imprudencia, por negligencia o por impericia. ¿Cuál es, por ejemplo, un delito, un homicidio culposo? Cuando usted va manejando, está haciendo un acto permitido
y por alguna imprudencia, un exceso de velocidad, termina atropellando a una persona y comete un homicidio culposo. Usted no quería, cuando se subió al carro a manejar, no quería matar a nadie, pero lo hizo. Es un delito, digamos, un tipo de homicidio un poquito menor, aunque tiene una responsabilidad penal importante, ¿no? 8 a 12 años de prisión no es poco, pero cuando se manifiesta el dolo, cuando hay un ánimo de querer hacer un daño y cuando hay circunstancias agravantes como la alevosía, como la ventaja, como la nocturnidad, como el despoblado, es decir, cuando ya se sabe específicamente a través de una planificación que usted quiere ejecutar a una persona y prepara todo un plan. El dolo entonces es una situación, digamos, casual, imprudencia, negligencia e impericia, mientras que la culpa es el ánimo de querer hacer un daño. El iter criminis bien, pero bien manifestado. 55 34 80 61. Me llamo Arturo, estoy en el primer semestre de Derecho y me gustaría saber qué diferencia hay entre homicidio y asesinato. Bueno, la diferencia es simplemente en cuanto a la concepción. En los dos se muere la persona, pero en el homicidio precisamente se manifiesta una situación de dar muerte a una persona, casi con lo que estamos hablando anteriormente. Muchas veces puede ser sin quererlo, haciendo algo permitido, manifestando lo que llamamos en derecho la culpa, es decir, la imprudencia, negligencia o impericia. Un homicidio en riña tumultuaria, alguien que muere atropellado, homicidio culposo. Mientras que en el asesinato es un homicidio con circunstancias agravantes que hacen que efectivamente haya una voluntad de querer quitar, una intención, muchísimas gracias, una intención de querer quitar la vida. Y por eso la pena en el homicidio va de los 25 a los 50 años, quiero decir, en el asesinato de los 25 a los 50 años de privación de libertad. La última pregunta voy a contestarla rápidamente, el tiempo nos ha avanzado. 55 34 80 61. Saludos, ¿cómo se hace para saber si una detención es legal? Artículo 6 de la Constitución, tiene que haber una orden de aprehensión y tienen que hacerle saber el motivo de su detención, si no, no es legal. Y la otra única forma es que sea una situación en la cual a usted lo capturan en flagrancia. ¿Qué es eso? Que usted esté haciendo el delito en ese momento, robándole a alguien. Una pregunta más, por favor, y vamos a ponerla en pantalla. ¿Es verdad que los centroamericanos pueden optar a la nacionalidad guatemalteca de origen? Sí, es verdad. Y váyase, por favor, a la Constitución. Artículo 144, nacionalidad de origen, todos los que nacimos en esta bella tierra llamada Guatemala. Y el artículo 145, que nos dice que todos aquellos que nacieron en las provincias unidas del Centro de América, es decir, en Centroamérica, ahí entonces pueden optar a la nacionalidad guatemalteca de origen, siempre y cuando pues cumplan con ciertos requisitos. Vamos a otra pregunta rápidamente. Lic Talamonte, muy buenos días. Soy Juan Pablo y mi pregunta es, ¿a qué se refiere usted cuando dice que algo es nulo de pleno derecho? Se refiere a lo que le acabo de decir. Cuando es contrario a la Constitución y cuando violenta los derechos humanos, dice el artículo 44 constitucional y dice también el artículo 175 de la Constitución que esa resolución judicial o esa resolución legal o ese artículo de alguna ley va a ser nulo de pleno derecho, no nace a la vida jurídica porque simple y sencillamente violenta la Constitución Política de la República de Guatemala y sus derechos humanos. Señoras y señores, para mí ha sido como siempre de verdad un alto honor y un placer estar acá en Noti7, comprometidos con la noticia, pero por sobre todo comprometidos con usted, consultándole al experto. Chao.